y por vez primera desde que entró como secretario de Gobernación, pues se abrió un nuevo diálogo entre el Sud Notimex y que tenemos aquí a Adriana Urrea, la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Notimex, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adriana, buenos días, bienvenida. Hola Ernesto, hola Alberto, me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias siempre por este espacio. Contrario, bienvenida, gracias por acompañarnos en Momentum. Pues Gracias. Adriana Urrea, ¿cuántos meses llevamos ya de huelga? ¿Cuántos meses llevan ustedes de huelga? Y pues, ¿qué ha pasado en este inter? Porque uno de los temores y terrores que luego se tienen cuando hay un cambio de funcionario es que todo lo que se estaba gestionando, en lugar de que siga su proceso, a veces hay que volver a empezar. No sé, en este caso, con el nuevo secretario de Gobernación, finalmente tuvieron un acercamiento con él. ¿Qué pasó? Sí, teníamos mucho tiempo ya esperando pues un acercamiento con la Secretaría de Gobernación, como bien dices, desde la salida de la secretaria Olga Sánchez Cordero, con quien recordemos ya habíamos venido trabajando, establecimos mesas incluso con la secretaria Luisa María Alcalde y el propio vocero de la presidencia, pues con este cambio se detuvo completamente todo. Y que es pues el tema que cambian todos los funcionarios con los que veníamos trabajando, salvo uno que otro, ya no están. Entonces, hay que nuevamente hacer este acercamiento, pero evidentemente, pues, aunque la Secretaría tiene su agenda, pues no son temas que conozcan y que pues tengan, digamos, ya en la mano como lo hacían los otros funcionarios. Entonces, justo nosotros pedimos el día que cambió de titular la Secretaría de Gobernación, nosotros habíamos hecho una manifestación en Gobernación y se nos había ofrecido un diálogo en continuidad con esto y que se informaría nuevamente al secretario de esta situación. Eso no pasó, por eso es que el día de ayer nos tuvimos que manifestar afuera de Gobernación porque ya pasaron pues varios meses de la llegada del secretario Dan Augusto. Nos manifestamos, yo sé que esto, y si me permiten esto, yo sé que genera muchas molestias a veces a la ciudadanía, pero deben de tener claro que nosotros no tenemos otro camino para poder resolver esta situación que enfrentamos. Es una huelga que ya va a cumplir 21 meses, este mes cumple 21 meses, es una huelga en la que hemos estado sin ingresos 21 meses, enfrentando pandemia, enfrentando temas climáticos, lluvias, hasta los sismos que tuvimos en meses pasados. También es una huelga en la que somos mayoría mujeres y estamos literalmente en la calle porque los campamentos están en la calle. Entonces, no tenemos otra alternativa más que salir a las calles a manifestarnos para que las autoridades nos escuchen. Y finalmente sí nos escucharon. El día de ayer no tuvimos oportunidad de tener acercamiento con el secretario, sin embargo, sí con los nuevos titulares de las unidades con las que veníamos trabajando, que eso es algo muy positivo. Y la verdad es que les debo decir que mostraron mucha disposición para atender el tema. Establecimos ya unas sesiones posteriores para poder empezar a trabajar, para poder darles a conocer la situación específica que hoy tenemos, porque bueno, ya desde la última vez que nosotros estuvimos en gobernación, ahora pues también ya han cambiado muchas cosas, como que la última vez que nosotros estuvimos en gobernación viendo la solución al conflicto, pues todavía ni siquiera teníamos todos los laudos de las demandas que estamos pidiendo de reinstalación. Hoy ya las tenemos, nos quedan pendientes solo dos o tres, pero todas las demás ya tenemos los laudos, es decir, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ya emitió las resoluciones, todas favorables a los trabajadores en las que se reconocen sus derechos y en 37 de las 39 se pide la reinstalación. Y bueno, como sabíamos, la empresa, pues que no quiere aceptar estas reinstalaciones, se amparó sobre todos los casos y afortunadamente también estamos ganando todos los amparos. ¿Esto qué quiere decir? Que se queda firme la sentencia de reinstalación y del reconocimiento de los derechos de los trabajadores y entonces la empresa pues va a tener que cumplir con esto o de lo contrario podría caer en desacato y bueno pues ahí ya con implicaciones de otra índole para la administración por no respetar estas resoluciones
pues judiciales del Tribunal Laboral. Entonces, ya tenemos la mayoría de esos amparos, tenemos más de 20 de las 40 reinstalaciones, entonces estamos avanzando en eso y también comentarles que, bueno, pues seguimos viendo el tema de la imputabilidad, toda vez que, bueno, con este diálogo cerrado, pues las únicas herramientas que tenemos son las jurídicas y seguimos avanzando en esa parte de la imputabilidad, que es que la autoridad laboral pues nos dé la resolución sobre quién es el responsable de este conflicto laboral y cómo se va a resarcir. Entonces, eso no limita que nosotros sigamos buscando este diálogo, sigamos viendo, porque, claro, hemos visto durante más de 20 meses que a pesar de que las autoridades se pronuncian y sacan resoluciones, pues la directora no las respeta. Entonces, sí necesitamos aquí de la participación, sobre todo, bueno, de dos entes principalmente, ¿no? La Junta de Gobierno de Notimex, que es el órgano supremo en el que participan la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SEP y otros funcionarios, pues para que pidan y ordenen a la directora respetar estas resoluciones y por supuesto también la instrucción del presidente que la ha dado muchas veces y que sigue sin respetarse por parte de la administración de Notimex. Entonces, de nuevo, pues, y nada más reiterar este mensaje, y no nada más con el tema de Notimex, las personas a veces nos tenemos que manifestar muchas veces, y hablo también, por ejemplo, por los compañeros que hoy están bloqueando el aeropuerto, que estuvieron bloqueando el aeropuerto desde el día de ayer, también son trabajadores a los que no les han querido respetar sus derechos laborales y que es la única manera, de nuevo, que tenemos que nos volteen a ver, que nos escuchen ante situaciones como las que hoy enfrentamos. Entonces, le pido yo a la gente que sea empática, que sepa que una defensa de derechos laborales no solo es por los trabajadores que lo hacemos, sino porque se sientan precedentes para la defensa de los derechos laborales de todos los trabajadores de este país. Y bueno, pues ayer tuvimos resultados positivos, sí nos recibieron, sí establecimos este diálogo, sí vamos a empezar a trabajar nuevamente y yo confío. Nuestra petición es muy sencilla. Recordemos que la última vez que el vocero de la presidencia se pronunció sobre nuestro tema, dijo que lo que estaba deteniendo este conflicto eran las denuncias penales que había en mi contra. Lo que nosotros estamos pidiendo es que no se limite la solución del conflicto laboral a un tema penal que además hemos dicho y sostenemos que no tiene sustento, que además estoy atendiendo y eso no tiene por qué limitar el derecho de mis compañeros a tener una solución a sus demandas laborales. Ese sería lo que tenemos hasta ahora. Que además hay una cuestión básica, Adriana. Mientras la Constitución dice que mientras una persona no sea sentenciada por algún juez, no se le pueden retirar sus derechos, no se les pueden cancelar. Y uno de ellos es tu derecho a representar a los trabajadores de Notimex. O sea, es un argumento un poco maniqueo el que se argumentan por ahí, el que dicen por ahí de que como está hay denuncias penales en tu contra, no podemos avanzar porque quién sabe qué pasó. No nos hagan patos. Hasta que no haya una determinación de un juez, tú tienes el derecho de estar participando y representar a los trabajadores de Notimex. Así es que pues, por ese lado es importante dejarlo ahí claro. Y también el otro punto, es un tema muy básico, muy sencillo. Es un derecho que está establecido en la Constitución, el derecho a huelga. Y ahora es Notimex, pero yo también invito a la audiencia, bueno, pónganse en su lugar, pasen 21 meses sin cobrar, porque hay una determinación, una obcecación de alguien, de una funcionaria, de que simple y sencillamente no quiere respetar la ley. Así es que creo que es importante estas dos puntualizaciones. Te quiero preguntar, Adriana, estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en esta reunión, y cuál es, digamos, la idea que ustedes encontraron el ánimo para que se convoque y se obligue a que San Juana Martínez, no sé si sea necesario que esté allí en la mesa, pero por lo menos para que sus enviados tengan la disposición de destrabar este tema y ya entiendan de una vez por todos el equipo de San Juan y la propia directora de Notimex que está violando la ley y que tiene que acatar la ley. O sea, de eso no hay ninguna, no tiene fuero para que no lo haga. ¿Hay alguna Exacto. idea ahí?
Ayer no estuvo el secretario Dan Augusto con nosotros. De hecho, coincidió que mientras nosotros hacíamos la manifestación, estábamos ahí, había una reunión con los coordinadores de las diferentes bancadas. Entonces, quienes nos recibieron fueron los titulares de la unidad de gobierno y de la unidad de normatividad y medios, que para nosotros fue muy importante porque el titular de la unidad de normatividad y medios es quien forma parte de la Junta de Gobierno de Notimex y que es el órgano que pues hasta ahora no se ha pronunciado y para nosotros era muy importante, por supuesto, que podamos solicitar y poder dialogar sobre que pues que vuelva a tener una participación activa en el tema. La Junta de Gobierno de Notimex no ha sesionado desde junio del año pasado, cuando tiene, y por ley, está obligada a sesionar 2 veces al año, y más en una situación como esta. Entonces, la verdad es que el ánimo fue muy positivo. Los funcionarios mostraron apertura y disposición para atender el tema, lo cual a mí me da mucho gusto porque, bueno, si bien tuvimos que manifestarnos para que nos volvieran a escuchar, la respuesta fue favorable, digamos. Entonces, nosotros estamos comprometidos a tener estos nuevos acercamientos para poder poner en contexto nuevamente esta situación, como la veníamos trabajando. Y bueno, nuestra petición es muy básica, que se cumpla el ordenamiento que ha dado el presidente en diferentes momentos, de que se resuelva la ley, perdón, que se resuelva la huelga en apego a la ley y respetando los derechos de las y los trabajadores, y que para eso había instruido a la Secretaría de Gobernación, antes con Olga Sánchez Cordero al frente, y pues ahora tiene que asumir esa responsabilidad el nuevo secretario, toda vez que la instrucción fue directa del presidente a la Secretaría de Gobernación, junto con la Presidencia y la Secretaría de Trabajo. Entonces, creemos que podríamos estar teniendo, como digo, vamos a tener reuniones posteriores, pero sí poder abrir nuevamente este diálogo, y sobre todo porque ya a donde habíamos llegado antes, pues ya era, digamos, lo último, que hoy ya está resuelto con las resoluciones laborales. Entonces, digamos que no habría elementos ya de todo lo que veníamos trabajando para no encontrar una solución al conflicto de huelga. Entonces, ahora sí, como lo vemos, es un tema simplemente de voluntad de los funcionarios para resolver este conflicto y que nos ayuden a poder entablar un acuerdo, una solución a la huelga con la administración, nada más. Entonces vamos a estar insistiendo en eso y pues ojalá esa misma disposición que se mostró ayer pues se mantenga en las próximas reuniones. Yeah. Gracias Adriana Urrea, secretaria general del SUT Notimex. Adriana, ¿por qué retrasa el asunto de la imputabilidad? ¿Por qué no es pues inexplicable que no haya ya una resolución, un fallo ahí? Pareciera también que pues hay una mano que mece la cuna. ¿Cuál es el razonamiento que tiene el abogado de ustedes frente a esto, frente al asunto de la imputabilidad? Muy simple, no lo quieren sacar. Así es. A lo mejor las autoridades no han querido sacar esta resolución. Nosotros, bueno, prevemos. A ver, nosotros interpusimos esta demanda en noviembre del año pasado, justo porque no teníamos un acercamiento siquiera, diálogo, negociación, y eso es lo que nos da esta demanda de imputabilidad. Nosotros recordamos. Teníamos... La autoridad tenía 46 días para emitir esa resolución y no se dio. ¿Qué pasó y por qué nosotros no habíamos hecho nada en ese sentido, digamos? Porque estábamos estableciendo este diálogo y porque también en esta misma diálogo con las autoridades, sobre todo laborales, nos decían, vamos a tratar de ver con la conciliación, vamos a tratar de ver, y como el presidente fue muy insistente en ese tema de vamos a ver con la conciliación y la negociación, llegar a un acuerdo antes de que hubiera un tema jurídico, porque bueno, la propia secretaria Luisa Alcalde en alguna reunión dijo, o sea, es mejor que lleguemos a un acuerdo, que dialoguemos. ¿Por qué? Porque no sería, digamos, de cierta forma una imposición de la autoridad, y porque se buscaba
poder restablecer la relación empresa-sindicato. Nosotros hemos pedido muchas veces eso, que se restablezca la relación empresa y sindicato, porque al final vamos a trabajar en un mismo lugar y queremos que sea en un ambiente pues de buenos términos, pues, ¿no? No lo que veníamos viviendo. Entonces, incluso puedo decir que las secretarias impulsaban esto, que fuera así, y por eso, bueno, nos decían que tratáramos de llegar a esta solución por medio del acuerdo, pero bueno, evidentemente, y como lo he venido diciendo desde junio, que nos retiramos del Palacio Nacional, que se nos cerró completamente el diálogo, que se vinieron las denuncias penales, pues no nos dejaron otra alternativa más que ahora sí buscar la manera de poder interponer recursos que tenemos, que nos da recursos jurídicos para poder pedir a la autoridad que nos emita la resolución. Pero bueno, en términos llanos, ¿por qué no la han sacado? Pues porque no han querido, esa ha sido la verdad. Nosotros creemos que esta resolución sentaría un precedente muy importante. Recordemos que el tema de Notimex, todo el tema de la huelga, el rescate del sindicato, el recuento que se dio, que nos dio la legalidad de la huelga y todo esto, fueron algunos elementos que ya incluía la nueva reforma laboral, la reforma laboral que se aprobó en 2019 y que fue uno de los logros iniciales de esta administración. Entonces, sí creemos que tener una resolución de este tipo, con estas condiciones, con este contexto de huelga, sentaría un precedente muy importante y creo que están valorando mucho esa cuestión antes de emitirla nada más así, además pues de que evidentemente hay un temor de que pues se va a sacar la resolución y pues como ha sido la experiencia en todos estos meses, pues la empresa, la dirección no va a querer no va a querer acatarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que quizás se puedan parar y eso implique pues otro tiempo adicional. Entonces, lo que buscaban los funcionarios, las secretarias específicamente, era no alargar todo ese tiempo, no llevar esos procesos jurídicos y llevarnos a la conciliación. Eso no se logró, no se ha podido hacer. Y bueno, pues por eso es que estamos evaluando todos los demás instrumentos que hoy tenemos jurídicos para pues que ya nos puedan dar la resolución. La secretaria, la ministra, cuando estaba como secretaria de Gobernación, ella decía que el tener estas resoluciones nos daría mucha certeza jurídica sobre el tema y obviamente es algo en lo que coincidimos completamente, pero pues no quisieron sacarla. De hecho, habían estado esperando como cierta instrucción de la vocería de la presidencia para que esto pasara y eso no pasó. Entonces, pues bueno, nosotros seguimos viendo que en la parte jurídica afortunadamente es donde hemos avanzado, hemos demostrado, hemos tenido las herramientas para hacerlo y pues ahí vamos a seguir, aunque bueno, de nuevo no queremos dejar sin hacer este trabajo de conciliación, de mediación, porque de nuevo, nuestro interés es poder regresar a nuestra fuente de trabajo, pero en un entorno pues sano, ¿no? Que se eviten justamente estos problemas que nos llevaron a la huelga y que se ha alargado tanto este conflicto laboral. En el chat muchos recuerdan, Adriana, que sí, la directora de Notimex sigue cobrando su sueldo, algo que ustedes no hacen. Y sí, eso me lleva a hacerte dos preguntas rapidísimo para así ir cerrando esta conversación que te agradecemos. Uno, en las conversaciones que tienen ahora, que se han restablecido, ¿se va a abordar en algún momento qué pasó con el ejercicio del presupuesto de Notimex? Porque el dinero fue gastado y una muy buena parte de ese dinero tuvo que haberse ido a los sueldos que ustedes no han cobrado. ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué se lo gastaron? Esto forma parte de las conversaciones. ¿Y cuál es el plazo? ¿Cuál es, digamos, la ruta que van a seguir para ver si se asoma, por fin, alguna fecha para poner fin a este conflicto? Sí, propiamente, digamos, como parte de estas negociaciones para la solución al conflicto, sí lo planteamos, sí lo hacemos saber. Sin embargo, digamos, en la solución al conflicto como tal, pues es lo que corresponde propiamente a la negociación de los derechos de los trabajadores, pero sí lo planteamos y es un tema más que tenemos que trabajar con la Junta de Gobierno, no propiamente para la solución al conflicto, sino para la Junta de Gobierno. ¿Por qué? Porque la ley que crea Notimex establece que para todo esto que ha hecho la directora debía de tener autorización y presentarlo a la Junta de Gobierno, cosa que no se ha hecho y por tanto es un incumplimiento a la propia ley que crea Notimex y es un desacato para el órgano superior
Supremo de la agencia. Entonces, lo estamos planteando hacia ese sentido y lo vamos a seguir insistiendo, porque recordemos que el Subnotimex forma parte de la Junta de Gobierno de Notimex junto con las otras dependencias. Entonces, nosotros tenemos, la ley nos da esa facultad como integrantes de la Junta de Gobierno para poder pedir cuentas sobre esto, pero bueno, pediremos a las dependencias que lo hagan también, porque no se presentaron informes, ni siquiera las propuestas de gasto, no se habían presentado los informes de gasto. Pero tenemos las herramientas, ¿por qué? Porque la empresa presentó sus informes de la Ley de Autoridad Republicana en donde dice dónde se gastó y cómo se gastó y qué se gastó. En Transparencia Presupuestaria de Hacienda también dice cómo está ejercido el gasto y la mayor parte es de sueldos y salarios. Recordemos efectivamente que la directora gasta más de 100, cobra sin operar con la agencia en huelga más de 100,000 pesos mensuales. Entonces, estamos hablando de austeridad republicana, eso también contraviene la propia ley de austeridad republicana. Entonces, de nuevo, lo planteamos incluso el día de ayer de cómo está la situación para ver el tema de la irregularidad en torno al conflicto. Nosotros vamos a plantear la solución al conflicto específicamente en los términos que compete a el conflicto de carácter colectivo para los trabajadores, pero ya con la Junta de Gobierno deberemos trabajar eso. Lo que sí es que, aparte de eso, nosotros estamos pidiendo y hemos tenido acercamiento con legisladores de diferentes partidos, incluyendo Morena, ¿para qué? Para que se le pidan cuentas a la directora también sobre este gasto que hizo. ¿Por qué? Porque sí está obligada a comparecer ante el Congreso y dar cuentas de esto y que pueda dar detalle de qué sucedió y por qué gastó ese dinero estando en huelga. Recordemos que la ley establece que la dirección se convierte, desde el momento en que nosotros presentamos un emplazamiento a huelga, la dirección se convierte en depositaria y por tanto no puede tomar ese dinero. La directora dice es que estamos haciendo actividades sustanciales. Las actividades sustanciales no son de la dirección y además ella está actuando como si fuera dueña de la agencia de noticias cuando es una trabajadora, es una funcionaria pública, es una trabajadora del Estado con un cargo, sí, pero la ley aplica, la ley y el derecho de huelga aplica para todos los trabajadores y por tanto no se debería de estar cobrando. Entonces, sí son cosas que estamos viendo, pero también en diferentes instancias también estamos presentando denuncias en la función pública sobre esto específico porque constituyen faltas graves como funcionario público. Entonces vamos a explorar los diferentes, digamos, entes que nos pueden ayudar para poder fiscalizar incluso a la Auditoría Superior de la Federación, porque propiamente, digamos, como parte de la negociación colectiva, ahí sale, pero lo mencionamos y vamos a buscar todas estas pues alternativas para que se dé claridad sobre la situación de la agencia, porque pues está en crisis, realmente está en crisis y no debería de estar porque debería tener todo ese dinero. Y como bien dices, ¿dónde está ese dinero? Son más de 400 millones de pesos. Y bueno, a mí me persiguen por 2,400 pesos de unos viáticos que no comprobé. Y entonces, ¿dónde quedan los 400 millones de pesos de un presupuesto de una agencia de noticias que no se debieron de haber ejercido? Entonces, pues ahí la disparidad sobre las cosas y sobre este conflicto. Tu micrófono, Ernesto, tu micrófono. Pues más claro ni el agua, Adriana Urrea. Pues hay, ya nada más para cerrar, pues esta parte que... Perdón, esta parte que les han estado planteando ustedes con respecto de esta campaña, esta infodemia, luego de que ustedes reciben millones y millones de pesos por parte del sindicato de telefonistas. Ya entrevistamos a Hernández Juárez y en algún momento te lo preguntamos a ti, y a propósito de los comentarios que siguen habiendo ahí en el chat, pues te pregunto esta parte, ¿qué le responderías a la audiencia? ¿Dónde están escondiendo los millones de pesos que les dan los telefonistas, el sindicato de telefonistas, según esta gente que pues ha sido lamentablemente pues ha sido atrapada también por esta campaña que hay luego de San Juana Martínez contra ustedes?
Sí, obviamente decir que eso es información falsa. No tenemos millones de pesos. De hecho, aprovecho para hacer un comercial, ya que si nos quieren ayudar y para que la gente se entere, justo estamos organizando una rifa entre compañeros de organizaciones para que nos ayuden a comprar boletos, para poder tener recursos para mantener la huelga y poder ayudar a nuestros compañeros. Esta rifa, por cierto, es el 20 de noviembre, así que quien quiera se puede acercar con nosotros, pero ¿Qué están rifando, Adriana? Estamos rifando ¿cómo se dice? Premios en efectivo, porque además no tenemos dinero para comprar artículos, entonces de lo mismo que se recaude, pues de ahí se va a regresar en premio para las personas que participen. Pero bueno, les comento eso y que además, por cierto, el 13 de este próximo sábado, el SUTIN, que es el Sindicato de la Industria Nuclear, nos organizó un concierto en sus instalaciones también para poder recaudar fondos, víveres, para poder mantener la huelga. La verdad es que si tuviéramos esos millones de los que nos dicen, no tendríamos esta necesidad de hacer este tipo de actividades. Y yo les voy a contar algo, y no quiero tomar mucho de su tiempo, pero yo quisiera contarles algo que va a demostrar un poco de esto que está pasando. Tengo compañeros que, tengo el caso específico, por ejemplo, de un compañero que es papá soltero, se hace cargo de su hijo. Llegó a haber días en que venía caminando a los campamentos de huelga desde Indios Verdes hasta la colonia Roma, porque a veces no tenía dinero para el pasaje, porque tenía que gastar lo que ingresaba para poder mantener a su hijo. Si tuviéramos millones de pesos, de verdad, esas cosas no pasarían. Y yo les quiero contar algo muy personal, muy personal. Cuando enfermó mi papá el año pasado de COVID, yo fui a comprarle despensa para lo que iba a necesitar en lo que pasaba la enfermedad. Cuando yo llegué al cajero, el banco me había jalado todo mi dinero porque yo me retrasé en un pago de mi tarjeta de crédito y me quedé con menos de 200 pesos en mi cuenta de banco. Ese mismo fin de semana, mi papá, bueno, empezó a agravarse, no tenía ni siquiera dinero para poder comprar un oxímetro, hubo gente que me ayudó con eso. Y finalmente, ustedes saben, mi papá murió. Y cuando tuvimos que pagar el velorio y todo eso, la verdad es que la gente es muy solidaria en esos momentos. Mis compañeros de huelga incluso me ayudaron económicamente y demás. Pero bueno, al final, incluso yo, del dinero que había recibido, compartí dinero con una compañera que ese mismo fin de semana había perdido a su hermano y que estaba en una situación igual a la mía, o más delicada, porque además ella tiene una niña. Si nosotros tuviéramos millones de pesos, de verdad, no hubiéramos pasado esas cosas. Y son cosas que seguimos enfrentando. Entonces, esas son cosas que ha inventado la dirección porque justo nos quiere todo el tiempo desacreditar y decir que pues somos delincuentes y que no es verdad, que esta lucha no es legítima. Yo se los digo y siempre les he dado la cara y voy a estar siempre aquí. Porque así como estas historias que les cuento de mis compañeros, tenemos muchas. Y todas las personas que tengan dudas de ello, acérquense a los campamentos, acérquense, incluso, bueno, yo les cuento esto porque de verdad son cosas extremas que no se le desean a nadie y que si fuéramos delincuentes y hubiéramos buscado la manera de seguir haciendo o cometiendo delitos para no pasar estas circunstancias. Tan no lo somos y tan somos gente honesta y somos trabajadores que estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo, que hemos enfrentado estas situaciones a pesar de todo, porque sabemos que estamos peleando por algo justo y que es algo que está en la ley y que es lo que vamos a seguir defendiendo. Entonces, no es así. Y por el contrario, pues los invito a que se sumen a estas rifas y a este concierto el próximo 13 de noviembre para ahí pueden también tener acercamiento con los compañeros que han estado día a día, porque además ustedes verán con lo que se mantienen, algunas compañeras con la venta de cubrebocas, otros con la venta de productos de catálogo, porque hemos tenido que encontrar la forma de poder salir adelante y poder avanzar en este movimiento. Entonces, y sigue siendo complicado porque no sabemos cuánto tiempo, y a eso nos hemos referido cuando hablamos de que las autoridades han sido indolentes ante esta situación. O sea, es realmente algo muy complejo, pero pues bueno, de nuevo, sabemos que estamos peleando por algo justo, sabemos que tenemos la verdad y sabemos que somos trabajadores que estamos comprometidos
no solo con nuestra agencia, porque así la vemos como nuestra agencia de noticias, sino pues ahora, además conscientemente, en defender los derechos de los trabajadores de este país. Pues ahí está la realidad, Ernesto, Adriana, y también quienes nos escuchan. Esta es la realidad, no los boletines que se publican en la jornada, no la campaña de desinformación que promueven los bots de la directora de Notimex y ella misma en redes sociales, no. Esta es la realidad. Le invito a que lo reflexione y de nuevo, también lo convoco a aquellos que se compran esa película, que se creen esa versión, pasen 21 meses en la calle sin cobrar su sueldo y con las necesidades familiares y personales que tengan que atender. Nada más. Gracias, Adriana. Sí. Gracias. Adriana, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. Muchas gracias, chicos. Como siempre, les mando un abrazo. Cuídense. Gracias. Cuídate, hasta luego.